Cuando quiera, Carlos, todo tuyo. Bien, habida cuenta del corte que esto realmente es el fenómeno que es Tel acá en vivo y en directo, ¿no? Cuando se producen estas, porque precisamente de eso trata ese fenómeno, ¿no? De la discontinuidad, también, Y, a- precisamente, y porque aparte la experiencia de la tecnología al no tener el servicio premium, nos pasan estas cosas también, ¿no? también, también. Ahí, Bátimo, te diría que perteneces a los de clase postergada o los débiles, ¿no? Los que no tienen los medios para... Eso, Pero no, eso, no, bueno, eso ya lo sé, no hace falta que me lo tengan que decir, Báltimo. no, no, un chiste que nada que ver, pero era para redondear un poco. No, yo venía diciendo que a partir del hecho de prestarle atención al fenómeno de la ciencia técnica del Gestel, Bátimo dice que eso implica una reapropiación distorsionada de lo sido, porque no nos quedamos totalmente con las manos vacías, que puede combinarse tranquilamente u homologarse esta reapropiación distorsionada Furbindum con precisamente el nihilismo activo de Nietzsche, colocando al mismo tiempo todo eso en un horizonte gadameriano de la finitud o el horizonte este donde uno está arrojado que Heidegger bien desarrolla, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí está un poco de alguna manera el modo en cómo podemos acompañar con la hermenéutica de la disolución un nuevo modo o un nuevo evento del ser, un nuevo Araini, pero siempre secundando con esta hermenéutica una desrealización de la realidad, valga la redundancia, que tenga ciertos límites, que trate de salvar en todo caso siempre, de algún modo u otro, el costado humano, ¿no? Por eso yo antes hablaba de la inervación, de esto que, como dicen algunas autoras en la actualidad, somos mitad máquina y mitad humanos y demás, ¿no? Pero quería terminar simplemente todo esto que estoy diciendo con una breve frase, un renglón, donde Bátimo habla de esto, una vez más, para seguir buscando los argumentos necesarios y suficientes para mostrar cómo la hermenéutica de la disolución encuentra en este fenómeno que es Tel toda su esencia, ¿no? Dice Bátimo, hay seguramente en juego algo más serio, ¿no? Hablando al respecto. Y en otro lugar, interpretando una página de Heidegger, dice, la he intentado interpretar de todos los modos posibles, forzándola incluso, porque es la única en la que él dice que quizás el nuevo evento del ser, un darse del ser diverso, de la metafísica pueda acaecer en el conjunto del mundo tecnológico, que es como el olvido del ser más total. ¿Sí? Bien, esa es otra de las frases, entre muchas otras que se podrían leer, y termino con una, ahí ya lo cierro, donde dice, el Gestel ha de ser recorrido, esto es, hay que vivir hasta el fondo como destino la experiencia de la disolución del sujeto que nos impone el mundo en el que estamos arrojados, ¿no? Con esto creo que he dado cuenta suficiente de lo que implica para Bátimo este fenómeno para, de algún modo u otro, definir o construir esto que yo he denominado la hermenéutica de la disolución como modo de interpretación de una realidad que se va disolviendo frente a nosotros todo el tiempo o en derredor nuestro, ¿no? Y nos va disolviendo a nosotros mismos. Sí, no solamente estamos ya en un mundo donde el sujeto no tiene más cabida y se ha disuelto, y esto implica ya, estamos pasando por una etapa netamente o esencialmente posthumanista, sino que también diría que, siguiendo acá a Bruno Latour, digamos que estamos ya pasando a una etapa postnatural, posthumanista y postmetafísica. Digamos, son muchos post los que acá se conjugan y se aunan, pero que nos dan cuenta de la actual época que estamos transitando. Y por otro lado, yo diría no solamente que estamos esencialmente vinculados con la técnica, con las máquinas, etcétera, ¿no? Ya dimos el ejemplo de Internet, podría haber muchísimos ejemplos, sino también incluso dentro de nosotros conviven una infinidad de bacterias, de microbios, de virus que nos rodean y que incluso los incorporamos, con lo cual, como dice Timothy Morton, acá se empieza a cuestionar incluso el tradicional principio de identidad, hasta qué punto
hay una identidad del ser humano o ese ser humano no va mutando constantemente. Bueno, son muchos temas que uno deja abiertos, por supuesto, esto no es nada cerrado, nada dogmático, pero me parece que ya no se puede pensar como se pensó en la modernidad y como se pensó en la metafísica, en la época de la metafísica, que bastante dio ya para bien o para mal. Y finalmente, por lo que vos decís en cuanto a la hermenéutica, me gusta esta idea de Bati como la hermenéutica en tanta historia, concebir la historia como reducción de la violencia, como un proyecto político de emancipación, hermenéuticamente inspirado, dice él. Y esto tiene también distintas instancias en el ecologismo o en la ecología contemporánea, y bueno, la aceptación del otro o de los otros, sean humanos y animales, bueno, o animales, etcétera, ¿no? Entonces yo diría que estamos frente a un pensamiento novedoso que nos abre hacia un reto de pensar la realidad de otra manera. Y bueno, gracias a Bátimo pudimos tomar conciencia de esta época que ahora estamos transitando. Así que su legado, como su vida, deja un gran tesoro para la filosofía y bueno, yo realmente lo que puedo decir es que aliento a que se lo lea, pero que se lo lea bien, que se lo piense, que se lo critique. Por supuesto que se lo debe criticar, como se debe criticar a cualquiera, a los grandes filósofos, a Aristóteles, a Heidegger, a Nietzsche, a Hegel, a Marx y a Bátimo, ¿por qué no también? Pero que por favor se lo lee y se lo trate de pensar, dejando un poco ese lastre metafísico, ¿no?, de lado, ¿no? Dejando esa idolatría del sujeto de lado y esa concepción del humanismo, como si el humanismo nos volviese más buenos, de lado también, ¿no? O sea, hay que dejar bastante peso, ¿no? Hay que dejar un poco ese peso que nos propone el Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Esa cuestión del camello, ¿no? Y volvernos quizás a una estancia superadora para luego ser como el niño, que es aquel que ve, que juega y ve las cosas como por primera vez. Así que ese sería mi cierre para el programa de hoy. Yo me Y quedo, gracias, Dani. me quedo pensando un poco también si este, la, las, esta aventura del pensamiento y la discusión a la cual arremete o arremetió Bátimo a lo largo de todas sus obras y con sus distintos periodos y las propuestas que fue este, llevando, si se lo discutió y si se lo leyó también bajo esa crítica y bajo ese determinado sesgo, también porque lo que ocasionó siendo un pensador y una persona que estaba viva y con lo que muchos otros colegas, científicos, pensadores, religiosos, etcétera, compartían ese momento y esa instancia. Y digo, bueno, ahora, desde que falleció y demás, que me parece que obviamente va a ser un motivo y un punto de inflexión y de quiebre importante para volver a Bátimo, para empezar a estudiar a Bátimo o leer a Bátimo, no vaya a ser cosa que también se lo empieza a leer desde otra perspectiva, con otra mirada y demás, porque ya, entre comillas, no está, digamos, ahí la persona física. Entonces, también pasa mucho, ¿no? Digo, no solamente con filósofos, sino con otros científicos y personalidades de muchas áreas que no se les reconoce o que no se le da el mérito que merecen ese reconocimiento por el simple hecho de que están ahí codo a codo con los demás y hay un poco también de ese ego, de ese sesgo, de esas cuestiones, y que en algún punto, igual Bátimo, de mi humilde punto de vista, me parece que igualmente lo superó porque ya en los días previos a que a su muerte, digamos, se veían en las redes y demás lugares muchos mensajes de aliento, alumnos, personas con las cuales compartió, la cantidad de mensajes y demás, entonces es como que dejó su impronta, su huella, y me parece que ahí hay un legado importante. Yo no sé si Carlos tiene algo más de tiempo como para decir, bueno,
también un poco cuál es el panorama que termina abriendo o el legado que termina dejando un poco también Bátimo, así como decimos, bueno, de Heidegger se abre Gadamer, se abrió Bátimo, se abren un montón de filósofos, me parece también quizás compartir ahí, bueno, el propio Carlos Pairetti, digamos, que tiene un montón de obras dedicadas al pensamiento de Bátimo, desde sus propias inquietudes, de su propia curiosidad, con esta impronta del Gestell, por ejemplo, o haciendo énfasis en el concepto de hermenéutica de la disolución. Me parece que Bátimo deja ahí su huella también. No sé, Carlos, cómo, si se puede hablar de alguna corriente, de algunos pensadores aislados, cómo vendría ese enfoque y esa impronta de Bátimo hoy en día, digo, cómo se continúa esa línea. Bien, sí. Primero, como me decía un director de tesis mío en Córdoba, en su momento cuando hice la licenciatura, dice, ¿para qué se pone a estudiar un filósofo que está vivo? Que es un problema, porque es más fácil estudiar lo que está muerto, me decía, porque ya por lo menos podemos, es relativo eso, pero hay algo de razón también, porque nunca sabes si puede cambiar mañana su pensamiento, girar hacia otro lugar, ¿no? Y en Bátimo hubo muchos de esos cambios también así, pero siempre cayendo dentro de un plano de coherencia consigo mismo, que en todo caso profundiza desde una perspectiva distinta. Por otra parte, me parece que no se ha comprendido todavía definitivamente la propuesta del pensamiento débil. Incluso algunos creen que ya se ha superado y me parece a mí que no se estrenó todavía. Esto tengo que decirlo. Yo no veo que se haya estrenado. Acá debatimos, se puede decir lo que el Papa Pablo VI decía del cristianismo. Todavía está sin estrenar. Bueno, a mí me parece que el pensamiento débil no es un pensamiento que esté, él mismo me lo dice en un prólogo, no está en boga, no es el pensamiento de nuestro tiempo, sí la hermenéutica, pero el pensamiento débil es un pensamiento que hay mucha gente que ascribe a él, pero no se anima a confesarlo, ¿no? Es un pensamiento que la gente trata de vivirlo, entenderlo, así de una manera, no digo oculta, pero sin hacer mucho ruido con ello. Me parece que no se lo ha entendido del todo, lo que, lo que implica lamentablemente una carencia todavía en eso. Eso es lo que yo experimento. Y lo único que yo escucho en general así en el concierto de las cosas que se dicen es siempre más o menos sobre lo mismo. Esto que es justamente eh, la sociedad de la transparencia, ahora quiero decirlo bien, si no lo vamos a confundir con Churján. Entonces muchos dan Transparente. vuelta en torno a dan vuelta en torno a eso, dicen un montón de cosas y qué sé yo, pero no hay nada todavía. O, por ejemplo, lo que se critican algunas posturas políticas, pero no se lo, o sea, en concreto, en realidad sacando a aquellos que son más allegados a él en Italia, que son gente que lo piensa en una profundidad mayor incluso a la que yo puedo alcanzar, pero el resto es como que dice cositas así como cliché, ¿no? Va escuchando cosas, repite, pero todavía no hay nada. Por eso pienso yo que después de la muerte de Bátimo pueden haber lecturas que pueden llegar a tener una importancia que no la tuvo lamentablemente en la vida de él, que yo creo que él fue siempre convocado a conferencias acá, allá, bueno, una profusa, ¿cómo se dice? Iba a decir edición, o sea, ha escrito mucho, ha sido muy prolífico, pero bueno, todavía no se lo ha leído, me parece a mí, de una manera, por eso él también ahí muchas veces me decía que yo lo leía amistosamente. Vos fíjate que él siempre remarcaba eso, porque casi siempre las lecturas que se hicieron fueron como violentas, de ataque, de crítica, de no entender, de no sé para qué, que no sirve. Incluso acá en Argentina, Pablo Feynman lo toma como un no pensador, un repetidor de ideas de Heidegger. Y realmente cuando uno lo lee en profundidad es muy, pero muy interesante, muy brillante. Porque en su cabeza está toda la escuela de Frankfurt trabajando, todo el paquete gadameriano, toda la cuestión de Heidegger, Nietzsche y un montón de otras cosas, ¿no? Es realmente, a mi criterio, brillante. No es porque sea mi maestro y lo quiero adular gratuitamente. Es que lo he leído en serio y yo le preguntaría a más de uno de aquellos que critican, sin conocer, si pudieran escribir realmente las cosas que él escribió. Si tuviesen las ganas, el ímpetu y la capacidad, ¿sí? Para pensar eso. Porque es muy fácil a veces criticar así cuando leíste dos o tres cositas con las que no estás de acuerdo, pero si no te inmiscuiste con la obra del autor, incluso, para terminar, Bátimo se enojó mucho, por ejemplo, con un gran discípulo de él, que era Ferrari, Mauricio Ferrari, que tiene un libro, Historia de la Hermenéutica, Introducción a la Hermenéutica. Bueno,
Y hoy en día este autor se inscribe dentro de lo que se conoce como nuevo realismo, ¿no? De alguna manera, Bátimo se sintió defraudado por eso y bueno, hubo toda una puja, una pelea. Después otro respetable pensador peruano, Víctor Samuel Rivera, también la vez pasada publicó un artículo contra el pensamiento débil, que yo no coincido con él, que incluso creo que con Ricardo queríamos hacer como un debate. Entonces, está bueno, sigue generando una provocación tremenda, generando muchísimo debate, pero lo que yo no veo, por todo lo que voy leyendo, a lo mejor por supuesto que se me debe escapar una gran cantidad de autores, no veo que se lo haya comprendido, digamos, se haya sacado del pensamiento débil y de su hermenéutica el, el jugo que eso tiene para dar. Todavía no se lo ha exprimido suficiente, me parece, porque se lo ha leído muy sesgado y con lecturas muy cómodas. Y la lectura de Bátimo, cuando uno lo lee en serio, no son cómodas. Yo estoy leyendo Historia de una vírgula, Historia de una coma, un análisis que hace Bátimo de un texto de Gadamer, la famosa sentencia, el ser que puede ser comprendido es lenguaje, y ya con eso te das cuenta, ¿no? O sea, la profundidad y el talante para que en una traducción que él hace del alemán al italiano de la obra de Gadamer, de verdad en método, de repente plantea este problema que el propio Gadamer no le dio bolilla y le dijo que no era tan así. Y Bátimo igual sacó ese artículo, lo publica en una revista y eso trajo un montón de controversia que alguna vez podemos analizarlo puntualmente, eso, ¿no? Entonces, no sé si soy claro con lo que digo. Creo que la fortuna, las vicisitudes de la fortuna interpretativa de los autores dedicados a Bátimo, no sé si son tan dedicados como uno quisiera. Creo que es gente que todavía lo sigue leyendo de una manera muy sesgada. Incluso algunos con un gran énfasis en el problema político, otro con los problemas de la ética, la religión, pero nunca terminando de escuchar lo que se quiso decir. Sí, me gustaría decir dos cositas más nada más. La primera es que estoy muy de acuerdo con vos que todavía el pensamiento débil no ha tomado la acción, digamos, no ha hecho su bajada. Es algo todavía que queda por realizar, por llevar a cabo. Eso me parece una idea muy interesante la que vos daste, Carlos. Por otro lado, quiero decir que, bueno, yo estoy metido o estoy trabajando en los nuevos realistas, pero hay mucho respeto por Bátimo, al menos de parte de algunos. Timothy Morton, por ejemplo, lo cita en Hiperobjetos, de pasada, pero lo cita y da a entender como que es una figura importantísima para el desarrollo del pensamiento contemporáneo. Hay un mexicano que se llama Teodoro Ramírez que cuando murió Bátimo sacó una foto con él cuando él era joven, que lo fue a ver explícitamente, y es un hombre que está dentro de la corriente del nuevo realismo y sin embargo tiene una gran admiración por Bátimo y se sacó fotos con Bátimo. Es decir, es un hombre pensante, brillante, Ramírez, en México en este momento. De hecho, yo estoy en contacto con él por Facebook. Es decir, es una figura que si bien es criticada, también es respetada. Y fíjate algo que dijo Lucas el día de cuando ya se publicó que estaba cercana a su muerte y el día de su muerte, hubo muchos seguidores y yo incluso gente que desconozco o que no conozco personalmente, han puesto comentarios muy realmente emocionantes, ¿no? Sobre él, ¿no? O sea, como admirándolo. Entonces, no nos dejemos llevar por aquellos sectores, vamos a decirlo con todas las letras, que son sectores netamente conservadores, que adhieren a ideologías metafísicas, que son aquellos que lo critican. Después puede haber gente que está inscripta en otro tipo de pensamiento ya más contemporáneo que lo critique también. Pero bueno, bienvenida sea la crítica. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un pensador es que no se lo lea o se lo pase por arriba. Eh, Hay un antes y un después de Gianni Battimo, me parece, y deja un legado. Bueno, no me queda más que agradecerle a ambos. Muchísimas gracias, Carlos, por todo. También a vos, Ricardo. Espero que pronto nos podamos volver a convocar, a reunir, si no de manera presencial, por lo menos por este medio. Y agradecerle por escucharlo. Siempre uno termina, aprendiendo un montón de cosas y se va con idea para seguir pensando. Y obviamente las dos partes de este encuentro no son más que una invitación para acercarse a la obra de Bátimo y leer a Bátimo, y no dejarse
llevar nada más por algunas frases sueltas y demás. Así que agradecerles a ustedes. No, Bien, Lucas, gracias a vos y por dejarnos hacer este pequeño homenaje al gran maestro Gianni Battimo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Carlos. muchas gracias, Lucas. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias, chau, chau.